Es una enfermedad que avanza sin síntomas o dolor, hasta que los huesos debilitados causan fracturas dolorosas. Desafortunadamente, esto marca el diagnóstico de osteoporosis, padecimiento de muchas mujeres y hombres que no tuvieron estilos de vida saludable y como consecuencia, la calidad y densidad de sus huesos disminuyó. No obstante, para ellos existe la posibilidad de tratamiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán todo sobre la osteoporosis y cómo prevenirla. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque implica mucho hablar de prevención. Yo escribí un libro el año pasado que se llamaba El Poder de la Prevención y hoy vamos a hablar de una enfermedad que definitivamente no da síntomas en su proceso de desarrollo hasta que da complicaciones. Entonces es donde la prevención tiene una injerencia muy importante y hoy vamos a averiguar todo lo que hay que saber sobre la osteopenia y osteoporosis, que si bien es un camino, es prácticamente la misma globalización de enfermedad. Óscar Virués me acompaña. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe. Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto, a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección, de hecho, para poder seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Es una nueva dirección que estamos estrenando y a propósito de estrenar, desde el viernes pasado, aquí en Canal 11 estrenamos una aplicación, estas que ahora se les dicen evidentemente por la abreviatura app. La pueden encontrar solamente en este momento para iPad. En un futuro también habrá para iPhone y un poco más tarde para Android también. Entonces, esta aplicación se llama Canal 11 V, es decir, B chica o D. Estas son las siglas o las iniciales. Y simplemente la descargan, desde luego es una descarga gratuita y pueden encontrar dentro de esta aplicación 6,000 programas que el Canal 11, pues desde luego les ofrece para que puedan disfrutarlos en el momento que ustedes lo deseen. Además, tenemos también la transmisión de la señal internacional, esta que les decía en un principio, pero aquí justamente dice señal internacional, solamente le dan clic y allí tienen toda la programación que ofrece Canal 11 durante el día a través de internet para que puedan disfrutarla. Así que estamos muy contentos, es otra forma desde luego de acercarse a toda la programación que ofrece Canal 11 y nosotros también aquí en Diálogos en Confianza. Ahí podrán encontrar de hecho en Deportes y Salud justo todos los programas de Diálogos en Confianza. Está súper bien porque sabes que en cualquier momento con el iPad en la mano, que ahora todo el mundo trae la tecnología en la mano, va a ser mucho más fácil estar en contacto con ustedes. Antes de que entremos de lleno al programa, vamos a ver esta cápsula porque ¿qué es el hueso? ¿Cómo se forma? ¿Cómo funcionan los huesos? Vamos a ver esto. La biología del hueso se empieza prácticamente a modificar desde que empezamos a nacer. Los huesos en la primera etapa son huesos muy blandos, muy elásticos y después se van haciendo cada vez más duros hasta que logran realmente su dureza máxima alrededor de los 30 años. En la fase de crecimiento es muy importante que nosotros nutramos a ese hueso con calcio para que efectivamente se vaya haciendo ese hueso duro y vaya teniendo las características importantes de flexibilidad y de dureza, porque esto es una característica propia del hueso, que nos va a llevar a que nos permita evitar fracturas en edad temprana. Cuando nosotros empezamos a trabajar a través de la alimentación de nuestros huesos con calcio, nosotros estamos desde la niñez llenando nuestro camión de depósito de calcio. Eso nos va a ayudar a futuro para que podamos lograr una buena calidad ósea durante muchos años. El hueso no es un tejido inerte, el hueso está modificándose constantemente. Tiene dos células que son importantes, que son los osteoblastos, que son los que forman hueso, y los osteoclastos, que son los que reabsorben el hueso. En este proceso dinámico de formación y de resorción de hueso,
es importantísimo que tengamos calcio disponible. Obviamente, en el crecimiento de la adolescencia es muy importante que nosotros estemos bien alimentados, que tengamos un buen aporte de calcio para que se pueda desarrollar adecuadamente este hueso. Y en la etapa final, en la etapa de la menopausia, en la tercera edad, bueno, también tenemos que tener una muy buena calidad de nuestros huesos, buscar precisamente a través de una buena nutrición, de actividad física, de controlar las enfermedades asociadas para lograr que la calidad de nuestro hueso se mantenga en buenas condiciones. Bueno, el ejercicio obviamente realiza trabajo o solicitaciones sobre el hueso que lo obliga a mantenerse físicamente bien duro, ¿sí? A tomar aporte de calcio que normalmente está circulando en nuestra sangre y buscar la posibilidad de que los osteoblastos generen mejor calidad de hueso, ¿sí? Entonces hay un efecto en donde los osteoclastos disminuyen la reabsorción de hueso y los osteoblastos aumentan su actividad para formar hueso. Entonces, en esta proporción, la calidad del hueso va mejorando a través del ejercicio. Intervienen también otros factores, también intervienen los factores nutricionales, intervienen los factores de enfermedades asociadas. Aquellas enfermedades en donde se pierde la posibilidad de tener disponible este calcio en el torrente sanguíneo, pues también da predisposición a problemas como la osteoporosis. Es muy interesante ver esto del metabolismo del calcio y de los huesos, porque la gente piensa como que el hueso está y ya se quedó ahí. Como comentó el doctor Aguilera ahorita, el hueso continuamente se está renovando y es una enfermedad, ahora la osteoporosis, que vamos a hablar ahorita, que requiere de múltiples especialidades y es por eso que les presento a la diversidad de panelistas que tenemos el día de hoy con nosotros. En primer lugar, la doctora Patricia Clark. Doctora, bienvenida. Mucho gusto. Qué gusto Muchas tenerla gracias. aquí. La doctora es reumatóloga, jefa de la unidad de epidemiología clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud, en donde es investigadora titular y coordina el área de epidemiología clínica del programa de maestrías y doctorados médicos de la UNAM. Qué gusto, doctora, bienvenida. Muchas gracias. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda es presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia, ya ha estado aquí con nosotros, doctor, qué gusto verlo de vuelta. Él es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y coordinador académico del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. La doctora Sara Arellano, ella es endocrinóloga. Doctora, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Un gusto para mí. La doctora es, profesora titular del posgrado de la Facultad de Medicina del UNAM. Y el doctor Alejandro Vázquez, doctor, bienvenido. Gracias. El doctor es ginecobstetra, certificado por el Consejo y está en la Clínica de Atención Médica Integral para la Mujer. Bienvenidos todos a Diálogos en Confianza y, como les dije hace un momento, son muchas especialidades. ¿Por qué es la importancia de tantas especialidades? Normalmente estamos hablando de un tema y traemos a quien se especializa en esto, pero ahora tenemos mucho que ver por todos lados. ¿Por qué el hueso y tanta gente metida? Bueno, porque son muchos los factores que influyen sobre el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de nuestro hueso. Entonces, por ejemplo, la endocrinología es muy importante porque básicamente nuestro hueso de una u de otra forma tiene que ver con la señalización de muchas de las sustancias, de las hormonas que tenemos en nuestro organismo. Desde luego necesitamos a los ortopedistas porque cuando los huesos están frágiles, cuando se viene una fractura, son los ortopedistas quienes tienen que venir a reparar el daño que está sucediendo en el hueso. ¿Por qué necesitamos a los ginecólogos? Bueno, los ginecólogos sabemos muy bien que uno de los factores de riesgo para perder hueso es justamente la menopausia, como lo hablaremos en el programa, y entonces este cese de los estrógenos hace que los ginecólogos tengan un rol muy importante dentro de la osteoporosis. Yo como reumatóloga, pues también tenemos que ver los reumatólogos que vemos todo lo que es músculo esquelético. Hoy por hoy tienen que ver los pediatras porque estamos en una campaña muy importante de prevención en donde sabemos que los estilos de vida son muy importantes y hay que injertarlos en los niños desde muy pequeños. Entonces, pues así es como es una enfermedad la más frecuente que hay desde el punto de vista de metabolismo óseo mineral, muy importante en donde sí confluyen muchas especialidades. Hablamos del metabolismo y de la densidad ósea, que esto es muy importante. La densidad ósea quiere decir que qué tan denso está el hueso y nos explicó el doctor que hay unas células que están rascando el hueso y otras que están rellenándolo continuamente todo el tiempo. ¿Es igual la biología, el metabolismo del hueso durante el crecimiento en hombres y mujeres? Sí, No. Perdón. Básicamente aquí lo importante de esto es el desbalance que existe entre la colocación de hueso, que es el trabajo de los osteoblastos, y la resorción de hueso, que es el trabajo de los osteoclastos. Entonces, cuando hay un desbalance entre esa reabsorción de hueso
y la formación de hueso es cuando se empieza a presentar el problema de osteopenia o de osteoporosis. La doctora va a hablar ahorita respecto a las diferentes características en mujeres y hombres, pero lo que nosotros tenemos que buscar como médicos es mantener ese balance entre la formación y la resorción de hueso. Y doctora, ¿qué nos iba a decir ahorita? Lo que yo les iba a decir es que va a depender, usted decía, entre hombres y mujeres. No, no es lo mismo. La mujer tiene muchísimo más riesgo de estar perdiendo hueso a lo largo de la vida que el hombre. ¿Por qué? Por los embarazos en primer lugar. Sí, que ahí es donde el ginecobstetra debe de entrar en una forma predominante para que la mujer no pierda tanto hueso durante los embarazos. Y luego debe de entrar el pediatra cuando el bebé nace y lo va siguiendo en el curso del niño sano. Debe de estar al tanto del aporte de calcio que va teniendo ese niño. Cualquiera me diría, los niños toman leche y tienen calcio. No todos los niños, y hay niños que toman cantidad de cosas que no deben de tomar, como los refrescos de cola en especial. Por lo tanto, se va formando en forma diferente el hueso. Y la mujer, además de los embarazos, llega un momento en que llega en la etapa de la menopausia, en que hay menor producción estrogénica, y el estrógeno es fundamental para la formación del hueso. Y si pierde esa cantidad de estrógenos que estaban formando hueso, va a ser mayor la pérdida. Ahí le va a ganar el osteoclasto al osteoblasto, al ya no tener ese factor de defensa a la mujer. Y en el varón se presenta la osteoporosis, pero a edades mucho mayores. Esto no quiere decir que no se pueda presentar la osteoporosis en jóvenes. Claro que sí se puede presentar dependiendo del pico de masa ósea que haya hecho. Y sabemos perfectamente que la formación de hueso termina entre los 20 y los 30 años de edad. Y dependiendo de a cuánto hueso haya podido llegar a formar, va a depender su futuro de ese hueso. Podemos decir entonces que la prevención de esta enfermedad empieza desde los años de desarrollo. Justamente, creo que es una de las mejores oportunidades que tenemos hoy día para usar la medicina más importante y más barata, que es la prevención. Siempre nos quejamos del hubiera, ¿no? Pues aquí tenemos una buena oportunidad justamente todavía de hacer medicina de prevención. Por ejemplo, es decir, a veces usamos frases un poquito más, a veces hasta poéticas, pero decimos que la osteoporosis es una enfermedad de la infancia que la vemos justamente reflejada en la edad adulta, por muchos factores de riesgo. Decía la doctora justamente que los ginecólogos también formamos parte muy importante de este proceso de primer frente de tratamiento, porque debemos apoyar a nuestras mujeres embarazadas con una buena alimentación de calcio y vitamina D, darles justamente también calcio y vitamina D durante la lactancia, porque a veces las abandonamos un poquito en la lactancia, a nuestros niños, los pediatras, hacer ejercicio, y justamente en la etapa del climaterio, que es la última menstruación en la vida de una mujer, con este pequeño desajuste de los estrógenos, que son los que protegen, se acelera la pérdida de masa ósea. Ahí todavía tenemos aún así una enorme oportunidad de darles tratamiento y evitar que pierdan más hueso, porque a veces nos cuesta mucho trabajo restituir la masa ósea perdida. Bien, les invitamos a que nos escriban. Queremos saber todas sus dudas, todas sus preguntas. Aprovechemos a nuestros panelistas. Mándenos todos los mensajes que quieren. Y yo les pregunto, doctores, ¿cuál es el panorama de la osteoporosis en el mundo en general y en nuestro país? Bueno, la osteoporosis es considerada como un problema de salud. Digamos que se sucede una fractura por osteoporosis cada 3 segundos en el mundo. Cada 3 segundos. Cada 3 segundos tenemos una nueva fractura por osteoporosis. Esto realmente es muy importante porque la demanda que se tiene en los sistemas de salud por las fracturas de osteoporosis y el costo tan elevado para los sistemas de salud, tanto como para los mismos pacientes y sus familias, es realmente altísimo. Y lo que está sucediendo es que va a ser más. ¿Por qué? Porque todos sabemos que con esta transición demográfica que estamos viviendo ahora, lo que sucede es básicamente que dentro del año 20 o en el año 50 vamos a tener una cantidad muy importante de la población que va a estar por arriba de los 60 años. Y si nosotros no tomamos desde este momento un poquito la prevención realmente en serio, pues lo que va a suceder es que no nos van a alcanzar las camas de ortopedia para tener las fracturas o para atender las fracturas que vamos a tener por fragilidad. En este momento actual, en nuestras investigaciones en la unidad de epidemiología clínica, sabemos que 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres va a sufrir una fractura de cadera en lo que le resta de vida. Entonces, cualquiera de las personas que esté en este momento en nuestro auditorio que tenga más de 50 años, pues 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres, y estos fueron datos que publicamos en el 2007, por lo cual hay que rehacer nuestros
nuestros estudios y probablemente esto está aumentado justamente por el aumento de la situación de la población en nuestro país. En cuanto a los costos, por ejemplo, también en un estudio que nosotros hicimos en el 2006, publicamos que el costo directo única y exclusivamente de la fractura de cadera en este año fue de 97 millones de dólares, nada más el costo dentro del hospital de la fractura de cadera, lo cual en ese año fue equivalente a lo que la Secretaría de Salud gastó en insulina para los insulino dependientes. Entonces, la magnitud del problema es realmente grande. Venimos viendo que todas estas enfermedades crónico-degenerativas se van a presentar día con día más dentro de nuestra población y realmente la prevención es una de los pilares, y en el caso de la osteoporosis tenemos prevención primaria y prevención secundaria para la enfermedad. Yo creo que es muy interesante porque seguramente todo el mundo hablamos de osteoporosis, escuchamos hablar de osteopenia también, que ahorita vamos a regresar después del corte a hablar de las diferencias entre una y otra, pero el poder de la prevención aquí es clave, porque si estamos hablando de una cantidad de gente que va a sufrir fracturas secundarias a esto en un futuro, pues es momento de tomar acción desde ahorita. Es importante que sepamos que existen factores de riesgo que son prevenibles y hay otros factores de riesgo que no son prevenibles. Ya nos explicaron que es clave la alimentación desde la infancia hasta llegar a tu edad adulta, donde habló la doctora del pico de masa ósea. Pero vamos a regresar ahorita después del corte a hablar de cuáles son los factores de riesgo, porque te invito a ti que nos estás viendo a que pienses si tú tienes estos factores de riesgo. Es muy importante que los reconozcas y ver hasta cuándo podemos hacer algo para evitarlos. Vamos a un corte, ahorita regresamos aquí con ustedes. Apenas había pasado unos estudios también con un ortopedista y me dio calcio y entonces sí entendía que tenía la osteoporosis. Muy bien, pues se ve muy bien todo, ¿eh? Sí. ¿Cuándo le toca cita? Él me inyectaba para el dolor. Y luego pues ya tuve una fractura, estaba yo en el comedor y me di la vuelta y me caí al lado derecho. Pasaron 15 días para que me dijeran que tenía yo una fractura de cadera. El doctor me iba a ver, pero por otra cosa. Pero en ese momento ya se dio cuenta que tenía yo la fractura y que ya no aguantaba yo más. Era de emergencia la operación. Me pusieron una prótesis y yo me sentí luego bien. No sentí dolor ya ni nada. Y ya estuvieron poniéndome suero. Y ya al tercer día ya me pasaron me bañaron y todo eso y dijeron que ya al otro día me iban a dar de alta. Me dieron creo 10 rehabilitaciones. Pues hago un cuarto de hora de ejercicio en la bicicleta. 15 días se tardaron en diagnosticar una fractura en la señora. Yo siempre digo que en medicina el primer paso es sospechar. Pero antes de sospechar una fractura hay que sospechar en osteopenia y en osteoporosis para poder evitar que suceda exactamente esto. Factores de riesgo, doctores. Hablamos que hay factores de riesgo modificables y no. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo no modificables son aquellos que pueden ser por la herencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un contenido importante en nuestro hueso, más o menos del 60 al 80% de lo que nosotros hacemos de hueso es determinado genéticamente. A esto hay que ayudarle, la suerte genética hay que ayudarle con los estilos de vida. Entonces, después de los no modificables, tenemos, por ejemplo, tenemos la edad y el sexo, que son también no modificables, y sabemos que a mayor edad, mayor posibilidad de tener osteoporosis. Sabemos que también las mujeres tienen una mayor y más alta frecuencia de osteoporosis que los hombres.
Después vienen otros factores que son igualmente importantes, que son el antecedente en los padres de fractura. Esto es muy importante. Si el padre o la madre ha tenido una fractura de cadera o alguna fractura por osteoporosis, sabemos que esa persona tiene unas probabilidades mucho más aumentadas de tener alguna fractura o osteoporosis que las que no lo tienen. Lo mismo si esta misma persona ha tenido una fractura de cadera, digamos, perdón, una fractura por fragilidad, y por fragilidad entendemos una fractura con un trauma mínimo. Es decir, Se pasar, caen. pegarse en la mesa y que se rompa el Exacto, hueso. caerse de la altura, de la misma altura del cuerpo, etcétera. Estos son trauma mínimos o de baja energía. Entonces, si sabemos nosotros que esta paciente después de los, o hombre o mujer después de los 40 años, tuvo una fractura por fragilidad, es otro antecedente muy importante. Y después otros antecedentes importantes, no tanto como estos, como la edad, como el sexo, la fractura previa y antecedentes de fracturas, pero hay otros que son muy importantes: el alcohol, que son los estilos de vida en donde sí debemos de modificarlos, que son el tomar alcohol. Sabemos que más de 2 o 3 unidades de alcohol por día nos hace daño, es un tóxico ¿Cuánto es directo. una unidad de alcohol? Una onza, Un un trago. traguito, Caballito. ¿no? Un trago. Un traguito, Un caballito. ¿no? Un trago. Entonces, más de 3 al día le pega directamente al hueso. El tabaquismo, desde luego, le pega al hueso. La inactividad, el no hacer ejercicio y el no moverse, le pega directamente al hueso. Y otra cosa en nuestros adultos mayores que hay que tener muchísimo cuidado es los problemas con la visión. Si ellos toman o no en las noches, por ejemplo, algún medicamento para dormir o algún medicamento que interfiera con su deambulación. Entonces, porque el 90% de las caídas, perdón, de las fracturas, sobre todo de cadera, tienen el antecedente de una caída. Entonces, hay que tener todo un cuidado muy especial para evitar caídas. Bien, entonces ya vimos factores de riesgo que se pueden modificar y que no, como la edad. Ya vimos que en mujeres se presenta más temprano debido al efecto que tienen los estrógenos, y en hombres más tarde, pero se puede presentar, y la carga genética que traigas. Pero estamos hablando de prevención de osteoporosis. Me voy a regresar a edades más tempranas. Regresamos porque mucha de la gente que nos está viendo son padres y madres de familia. ¿Qué hacemos con los niños en cuanto a la alimentación adecuada? ¿Qué les podemos recomendar? Ya dijo la doctora, ya mencionó también el doctor, que hagan ejercicio desde edades tempranas. ¿Y de comer? Fundamentalmente una alimentación balanceada, y en los niños el aspecto proteico hay que cuidarlo mucho y ver que sean lácteos y derivados de lácteos, lo que ellos tengan, con un aporte adecuado de proteínas. Ver que tengan verduras en forma adecuada, ver que el aporte dentro del aporte proteico exista pescado, exista sardina. En México tenemos muchos charales y se pueden cocinar de diferentes formas, y la verdura verde. Entonces siempre se debe tener una alimentación variada, con todos los grupos de alimentos, completa, a sus horas, no ahorrarse el desayuno, no ahorrarse la comida, no ahorrarse la merienda. Ay, no tengo ganas de desayunar. Porque Esto es típico en adolescentes, típico, ¿no? sí, no quiero desayunar. No, luego me tomo algo. No, el niño no debe salir de casa, o el adolescente, si no ha desayunado. Esa debe ser una norma de familia. Es más, no solamente el niño y el adolescente, todos no debemos de salir de casa si no hemos desayunado, ¿sí? Una pregunta clave ahora: se satanizan terriblemente. Hay modas en las que yo peleo mucho, y yo creo que aquí que estamos en medios de comunicación es muy importante. Los lácteos, que dicen que los lácteos son mortales. Yo digo, nos llamamos mamíferos, nada más de ahí se las dejo. Entonces échenle la bronca a Darwin, vámonos para atrás, ¿no? Desde entonces, no, pero los lácteos, ¿por qué se han satanizado tanto? Y decirles claramente a la gente que pues, son sanos. Sí, los lácteos, fundamentalmente la leche, causa situación de distensión abdominal. En la gente que tiene intolerancia. En la gente que tiene. Y como mexicanos, como raza, hay un porcentaje alto que tenemos intolerancia a la leche. Pero actualmente tenemos leche deslactosada. No tenemos ningún problema. Se puede tomar yogur, se puede tomar queso, y queso panela, no los quesos grasosos, sino el queso fresco, el queso panela, el queso cottage. Perfecto. Se puede tomar diariamente, se puede tomar el yogur. Entonces no tenemos por qué satanizar a los lácteos. Qué bueno. Así tengamos 70 años, tomamos leche y nos va muy bien. Nada más hay que ser proactivo mentalmente y saber que estamos abiertos a tomar una alimentación sana. Yo quisiera tomar rápidamente 2 puntos rápidos. Primero es vitamina D y segundo sol, porque también se ha satanizado mucho al sol, y eso está afectando también la fijación del calcio a través de una mala formación de vitamina D. Es decir, dentro del metabolismo del calcio es necesario
que hay un poco de sol. Tenemos una cápsula más adelante que vamos a hablar específicamente de esto. La vitamina D juega un papel muy importante en que se fije el calcio a los huesos y lo vamos a ver un poco más adelante en una cápsula. Sí, doctora. Yo tengo una campaña verdaderamente personal que se llama Dile sí a los lácteos. Realmente hagan la mía, por favor, Canal 11, todos los medios, hagan la suya, porque la verdad de las cosas, sí, todas estas modas que existen en mercadotecnia, en la nutrición, los veganos y los tales, y los que satanizan ciertos alimentos, bueno, la verdad de las cosas, tenemos que tener una alimentación sana. Los tres productos, los tres principales nutrientes para nuestros huesos son el calcio, la vitamina D y las proteínas, también muy importantes. Y estos tres nos hablan de salud de hueso y nos ayudan para todo. El calcio no es solo importante para el hueso, es importante para las funciones celulares de nuestros músculos, de nuestros nervios, y los necesitamos de forma importante. Y la forma de obtenernos naturalmente es a través de los lácteos. Entonces, dile sí a los lácteos, por favor, no se dejen creer de ninguna nutrióloga que llena su consulta privada dándoles de estas dietas milagros que bajan, que suben, que tal. Hay todo tipo de lácteos en el supermercado, vayan al supermercado y si son gorditos, cómprenlo semidescremado o descremado. Y si tienen intolerancia a la lactosa, tomen por favor deslactosado. Y si no les gusta la leche, porque no les gusta la leche, por favor 4 raciones diarias de lácteos con queso, con crema, con queso cottage, con cualquier otra situación y con eso más o menos van a tener sus requerimientos diarios de calcio. Oscar, ¿qué nos dicen por ahí? Nos dice María Guadalupe, a mí me dio chikungunya hace meses, hace un mes y medio. Me siguen doliendo las articulaciones, por lo tanto también me duelen los huesos. De las pantorrillas particularmente, todas las mañanas no puedo levantarme rápido porque siento que mis piernas están muy duras y esto me da miedo. Tengo 45 años, espero me puedan responder porque el médico solamente me ha recetado paracetamol, pero no me hace sentir menos dolor ese medicamento. ¿Qué debo hacer? Antes de esto jamás me habían dolido ninguno de mis huesos. Joana Soto Aguirre, yo sé que para prevenir hay que tener una muy buena alimentación y ser una persona relajada, ya que el estrés es malísimo, pero últimamente he tenido contacto con médicos y personas veganas y obvio para eso la leche es malísimo, o para ellos la leche es malísima. Por lo que el consumo de leche de almendras y otras semillas dan calcio. ¿Y qué hay de esto? Porque sí, efectivamente, lo que ustedes están tocando, normalmente los veganos dicen, bueno, pues no, el consumo, no estamos preparados, no tenemos la enzima para consumir, y bueno, son opiniones de astrólogo, pero la leche, por ejemplo, de soya o de almendra, ¿superan a la leche común? ¿O son más benéficas para nuestro La cuerpo? verdad que no superan a la leche común, y yo sí quisiera tal vez hacer un paréntesis aquí, porque yo creo que es muy importante cuando informamos a nuestra población que por lo pronto lo que nosotros informamos está basado en la evidencia científica. Las dietas veganas, todas estas situaciones de mercadotecnia no tienen mayor tipo de estudios, no están realmente atrás de ellas la investigación científica que diga o no que estas dietas son buenas, por eso son de modas y luego pasan, porque resulta que hacen más daño que beneficio. Son cuestiones que se hacen por la mercadotecnia. Hoy por hoy, como decía muy bien el doctor Bandera, pues sí somos mamíferos, como dice la leche de almendras. Por favor, la definición de leche es la sustancia que sale de las ubres de los mamíferos. Y hasta hoy no le han encontrado ubres a las almendras, ¿no? O ya les encontraron, ni a la soya tampoco, ¿no? No hay, ¿no? Entonces, por lo cual no es leche, son bebidas. Y si es cierto que las almendras tienen calcio, y si es cierto, todo eso es cierto, que sí tiene cierto contenido en calcio, pero los estudios científicos nos han siempre indicado y nos refuerzan a que las dietas veganas tienen mucho menor contenido en proteínas de calidad y en calcio al 100%. Además, un costo más elevado. La respuesta de la señora de la chikungunya es que deja una especie de neuropatía. O sea, no tiene nada que ver con la osteoporosis, es una inflamación por una infección viral que deja una neuropatía. Probablemente el paracetamol no sea suficiente, sino tengan que tomar un neuromodulador y hacer un programa de rehabilitación que le ayude a mejorar todas estas contracturas que muchas veces quedan por esta virosis tan fuerte que tuvo. Claro. Nos dice también Lucila Sánchez Marín, tengo osteopenia, no me pueden dar estrógenos, tengo propensión al cáncer mamario, soy epiléptica y los anticonvulsivos no dejan que entre la vitamina K o no se fije. No tomo refresco de cola, pero sí tomo café. Tomo leche deslactosada. ¿Qué tomo para que el calcio se fije en mis huesos? Tengo 56 años. En ese caso, lo que hay que hacer
es darle calcio, darle vitamina D, ponerla a hacer ejercicio de acuerdo a la severidad de la osteopenia que tenga la paciente, las condiciones generales que pueda presentar, y se puede mantener y además valorar si requiere de un antirresortivo la paciente. Esta cantidad de ejercicio o el tipo de ejercicio que debe realizar se lo va a recomendar su médico. Claro, el médico le debe recomendar el tipo de ejercicio y valorar el uso de un antirresortivo. Muy bien. Araceli Contreras, tengo una niña con síndrome de Down. ¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis en ella? Igual que en cualquier niño, ¿no? Sí, No existe ninguna diferencia. No. A ver, el síndrome de Down es un síndrome muy particular, donde estrógenos tienen un papel fundamental. Las niñas con síndrome de Down deben de tener terapia estrogénica y dada por un endocrinólogo pediatra, ni siquiera el endocrinólogo general, endocrinólogo pediatra. Y debe de mantener menstruación normal, que no tienen esas niñas, y por lo tanto el daño a hueso es muy importante y en forma temprana. Muy bien. Hablamos ya de factores modificables y no modificables y hablamos de la edad, pero aquí tenemos un caso de Nora. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo estás? Sí, tengo 55 años y tengo osteoporosis. Estoy tomando la hidroxapatita de calcio, omega 3, vitamina D. Tengo una pomada a base de estrógenos y no mejoro. Tengo 3 años con la osteoporosis. No has mejorado. ¿Qué le podemos sugerir, doctores? Está con este tratamiento que nos acaba de mencionar ella. Bueno, lo primero sería ver realmente cómo están sus estudios y sus factores de riesgo, porque no tenemos ahorita, por más que la tenemos aquí cerquita, no tenemos información suficiente qué es lo que está pasando, cuáles son las dosis que toma, y realmente hay que ver pues tanto sus factores de riesgo como su densitometría para ver realmente qué tipo de bueno, no qué tipo, sino qué tan grave puede ser el problema de la osteoporosis. Entonces, al final del día, tomar calcio, tomar vitamina D son medicinas preventivas. O sea, lo que hacemos es que ayudamos o coadyuvamos al tratamiento cuando ya es osteoporosis, y el tratamiento cuando ya una persona sí se diagnostica como osteoporosis, ya es un tratamiento que debe llevar un especialista, y en términos generales sí se recetan medicamentos específicos para hueso. Ni el calcio ni la vitamina D realmente tiene una especificidad dentro del tratamiento de la osteoporosis más que dentro de la prevención, y también ayuda cuando se está dando algún medicamento que ya es un medicamento específico de hueso. Ok, eso es importante, Nora, que sepas, porque a lo mejor, como vamos a ver más adelante, el tratamiento tiene diferentes fases. Estamos hablando ahorita de prevención, pero hay tratamiento para ayudar a que se fije el calcio de los huesos. Entonces, no traes tus estudios, sino para el final del programa, para comentarles a los doctores a ver en qué te podemos ayudar. Sí, los traigo. Gracias. ¿Tú síntomas no tienes ninguno? No tengo fracturas, no me duele, nada, estoy normal, bien. Yo creo que eso es clave, que lo sepa la gente, porque hablamos de que es una enfermedad asintomática, no te das cuenta. ¿Tú vas al ginecólogo regularmente? No. Ah, hay que ir porque acuérdate que hay más de una enfermedad que son prevenibles y cosas que hay que tratar adecuadamente. Sí. Pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Y gracias por acompañarnos. Estamos en Diálogos en Confianza y nos vamos a ir a un corte ahora. Estamos hablando de la osteoporosis, hablamos ya de factores que son modificables y no modificables y de cómo prevenirla, sobre todo desde edades tempranas con alimentación adecuada y ejercicio, que esa es la clave. Nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con ustedes para seguir hablando de osteoporosis. No se vayan, ahorita regresamos. La vitamina D es muy importante. Si nosotros no tenemos vitamina D, de nada va a servir que tengamos calcio en suficientes cantidades en nuestra sangre. La vitamina D es un facilitador para que el calcio se fije a los huesos y los huesos logren tener la dureza que requieren. Es muy importante que nosotros tengamos ingesta de vitamina D como parte del tratamiento o de la prevención de la osteoporosis. Ahora, la vitamina D tiene ciertas características. La vitamina D no está tan disponible en muchos alimentos. Algunos pescados como el salmón, algunos vegetales, algunas frutas tienen vitamina D. Para que la vitamina D realmente pueda funcionar como facilitador para fijar el calcio de los huesos, tiene que recibir sol. El sol es muy importante. La vitamina D se encuentra principalmente en la piel. Para que se pueda transformar en aquel metabolito importante para que nosotros podamos lograr que el calcio se fije a los huesos, necesitamos sol.
Ahora, con todo esto que se ha estado hablando del cáncer de piel, se ha disminuido mucho la exposición al sol en las personas de tercera edad principalmente. Se recomiendan, dependiendo de la temporada del año, de 5 a 10 minutos 3 veces a la semana para que ayudemos a que esa vitamina D realmente se transforme en un metabolito que nos permita que el calcio se fije en los huesos. Bueno, pues escuchábamos y veíamos al doctor José Manuel Aguilera hablando de la vitamina D precisamente y cómo se puede fijar. También hay dudas de cuánto tiempo debe exponerse uno entonces al sol y cuál es la hora más recomendable para, desde luego, que esta exposición pues sea lo menos, lo que nos pueda afectar lo menos posible, porque pues evidentemente el sol en exceso tampoco será conveniente. Pero les voy a leer algunas llamadas porque hay dudas también en el público o todas las personas que nos están siguiendo acerca de la diferencia entre osteoporosis, osteopenia, osteoartritis. En fin, nos dice Rocío Moreno: tengo 53 años, soy corredora desde hace 22. Me dicen que tengo osteopenia. Hace 2 años tuve una fractura en el radio distal de la mano derecha y ahora estoy incapacitada porque tengo una fractura en el segundo dedo del pie izquierdo del metatarso. ¿Qué puedo hacer para prevenir que me siga lesionando? Marta Conde dice: tengo osteopenia, yo le pido al médico que me dé calcio, pero ellos coinciden en que solo haga ejercicio y dejar las bebidas negras. Quiero saber por qué o cuál es la razón por la que no me dan calcio. También nos dice Rosalba Cervantes: desde el 2000 me diagnosticaron con osteoporosis severa. Todos los años me hago mi densitometría ósea. Me mandaron con el ortopedista y me dice que las densitometrías no miden la capacidad que tiene el hueso y que me tuvieron que hacer estudios de laboratorio. Los estudios que me realicé salen bien. Me dicen que mis huesos están bien y que no tengo osteoporosis. ¿Qué hago? ¿Sigo tomando mis medicamentos? ¿Debo interrumpirlos? ¿Conocer una segunda o tercera opinión? En fin. Y finalmente también nos dice Concepción: en el Seguro Social me detectaron osteopenia y me recetaron calcio soluble. Este tratamiento me lo he tomado durante 5 años aproximadamente y yo quisiera saber si no es perjudicial tomar tanto calcio, ya que consulté a otro doctor y me dijo que este calcio causa piedras en los riñones. Y también me recuerda el comentario de una persona que decía: bueno, y yo por ejemplo, si consumo vitamina D, pero no de forma natural, sino en vitaminas, y esto de alguna forma pues es automedicarse, ¿cuánto puedo tomar y cuáles pueden ser las consecuencias de pues hacer un uso no moderado? Yo quisiera comentar primero, existen 2 padecimientos que son totalmente diferentes. Uno se llama osteoartritis y otro se llama osteoporosis. Van de la mano porque van asociados a la edad. La osteoartritis es normalmente la que provoca dolor y muchas veces nos confundimos y decimos: me duelen las rodillas porque tengo osteoporosis, y no es así, tengo osteoartritis. Y el tratamiento es muy diferente al de la osteoporosis. Pueden requerir tratamiento para las dos porque también puede tener un problema de osteoporosis. Entonces aquí viene el aspecto médico en donde se debe hacer una diferencia entre las dos cosas. Y en segundo lugar, la osteoporosis se presenta propiamente, lo dijo muy bien la doctora Clark, como parte de la edad. O sea, hay una curva de descalcificación asociada a la edad. Y aquí me voy a permitir poner el dedo en la llaga respecto a los estudios de densitometría. Normalmente los estudios de densitometría siempre nos comparan con personas de 30 años de edad, que se les corté. Siempre las personas arriba de los 70 años van a salir en desventaja y siempre van a salir con un diagnóstico de osteopenia y osteoporosis. Y lo único que tienen son huesos de una persona de 70 años de edad. Llevar ese paciente a los 70 años de edad a un nivel de 30 años va a ser muy difícil. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo como una paciente de 70 años de edad con la calidad ósea que requiere a los 70 años de edad y además buscar la posibilidad de prevenir caídas, que también ya se comentó. La prevención de caídas en casa es muy importante. Cuando nosotros nos llevamos a nuestros padres a vivir a nuestra casa y los cambiamos de su entorno, de donde ya saben dónde está el buró, ya saben dónde está el tapete, entonces se levantan al baño en la noche y se caen y se fracturan. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. En los hospitales hay un programa muy claro de prevención de caídas, precisamente para evitar esto. Entonces, todo esto lo tenemos que ir conceptuando para poder establecer realmente en nuestro entorno en dónde estamos parados, como personas, en nuestros padecimientos propiamente dichos y en nuestro entorno respecto a dónde nos movilizamos. Claro. Doctor, es una pregunta, o ya que hablamos de definiciones, perdón que interrumpa, osteopenia, porque hay duda.
¿Qué es osteopenia y qué diferente de osteoporosis? Sí, yo quisiera irme un poquito atrás. Resulta que hace muchos años la única forma que nosotros podíamos conocer cómo estaba nuestro hueso era a través de una biopsia. Por ahí al finales de los 80 o los 90 salió en el mercado un equipo que se llama densitómetro. Y este equipo lo que nos permite es medir cuantitativamente cuánto calcio, digamos, cristales de hidroxiapatita tenemos dentro del hueso. A través de este advenimiento en 1994 se hicieron los criterios de clasificación de osteoporosis. Clasificación nada más, no de diagnóstico, sino pudimos clasificar cuál era osteoporosis. Luego hay una en medio que es osteopenia, que estamos ya tratando de quitarle ese término. Se debe de decir masa ósea baja, porque no es un diagnóstico la osteopenia, y los que son normales. Y desde luego, como decía el doctor Aguilera, estos, digamos que están en relación básicamente, como referentes tomamos a los individuos jóvenes que tienen su pico de masa ósea, digamos, ya determinado entre los 20 y los 30 años. Esos son nuestros referentes, y de acuerdo a esta referencia vemos cómo va bajando la cantidad de nuestro hueso, que es, digamos, nos guste o no nos guste, un proceso habitual y normal del envejecimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Que este proceso del envejecimiento se alargue lo más posible y mantengamos los huesos lo más saludables posibles antes de que lleguemos a lo que se llama el umbral de la fractura, que es si ese punto en donde antes de o después de nos determina la mayor probabilidad de tener fracturas. Hoy por hoy conocemos que la densitometría, y quítenselo de la cabeza a todas las personas que utilizan la densitometría, que es el estándar de oro para el diagnóstico, no. Hoy sabemos que nosotros lo que tenemos que hacer es, uno, buscar los factores de riesgo clínicos, y tenemos un instrumento que es totalmente gratuito para todos los médicos, que se llama FRAX, está además calibrado para la población mexicana, y con eso conocemos la probabilidad de fractura que alguien puede tener, y eso más lo que tiene la densitometría es lo que nos dice si debemos o no de tratar a un paciente en ese momento. Entonces, son ambas cosas, tanto la parte clínica de los factores de riesgo, más si se tiene muchas veces, por ejemplo, en México, realmente hay muy poquitos densitómetros, tanto en nuestros sistemas de salud, tenemos muy pocos, la mayoría están en manos privadas, pero más no son suficientes, tenemos pocos. Y entonces, únicamente los factores de riesgo nos permiten saber si un paciente debe de ir o no a densitometría y debe de tener o no tratamiento. Y entonces es muy importante saber que la osteopenia, vamos a olvidarnos del término, quiere decir que está la masa ósea baja, va hacia abajo en un proceso, digamos, que es habitual en los seres humanos, y que hay que tener mucho cuidado en tratarla como diagnóstico o darles a las personas tratamiento porque dicen osteopenias. Bien, tenemos una cápsula que nos habla justamente de diagnóstico y qué es la densitometría. Ya la doctora nos dio una introducción, pero vamos a ver de qué se trata. La densitometría es un método de imagenología muy sencillo. Se utiliza radiación a dosis muy pequeñita, muy controlada, y es un método diseñado específicamente para evaluar la densidad de los huesos, saber qué tan compactos, qué tan fuertes son. Sabemos bien que durante los primeros 25 a 30 años el esqueleto adquiere la mayor dureza, el mayor desarrollo, y después de los 30 años empieza a haber un descenso, que en el caso de las mujeres se acentúa cuando llega la menopausia, y en el caso de los hombres después de los 60 años. A partir de los 40 años sería una buena edad como para tener la primera densitometría. En el caso de los hombres, como la densidad ósea se mantiene más, salvo que haya alguna patología, podría hacerse después de los 60 años. Es un método muy sencillo, hay inclusive equipos portátiles, duran no más de 15 minutos. El paciente se presenta, se le coloca una bata, se acuesta boca arriba. Previo a esto es muy importante tomar algunos datos para alimentar a la computadora. Entre esos datos son la raza, la edad del paciente, la estatura, hay que pesarlo y medirlo. Con toda esta información la computadora hace una evaluación en base a lo que ella ya tiene en su software, y va a hacer una comparación entre este paciente contra dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes sanos y un grupo de pacientes de la misma edad sin ninguna patología. Y en base a esto nos van a dar los parámetros de referencia. La máquina, con toda esta información,
va a generar una escala de colores. Aunque se pueda hacer un rastreo de cuerpo completo, se revisan las zonas de mayor riesgo en base a la estadística mundial, que son generalmente cadera, columna y muñeca. Y la máquina nos va a generar una gráfica con escala de 3 colores, donde vamos a ver cómo en la parte superior destaca un color verde, después una franja amarilla, y en la parte más baja una franja roja. La franja verde nos marca normalidad. Cuando el indicador aparece en la franja amarilla, nos está indicando que el hueso ha perdido cierta dureza y densidad ósea, y este estado se llama osteopenia. Y en una etapa más avanzada, en la franja roja, sería ya diagnosticado como osteoporosis. Todos aquellos pacientes que acostumbren a hacer un chequeo anual pueden incluir en su revisión una densitometría sin ningún riesgo. Es un método accesible que tenemos la posibilidad de prevenir en aquellas pacientes que están sanas, y en aquellas pacientes que ya se diagnostica, poder tratarlas y evitar llegar al periodo de osteoporosis, y con esto prevenir una fractura, que es uno de los padecimientos más frecuentes y que generan mayor cantidad de cirugías, y es un gasto tremendo para el paciente. Doctor Vázquez, como ginecólogo, ustedes son muchas veces el primer contacto que tienen las pacientes con el estudio de este tipo de patologías. ¿A partir de qué edad le solicitan densitometría a las mujeres? Bueno, hay estándares ya establecidos justamente para iniciar la solicitud de estudios de densitometría central. Generalmente nosotros justamente estamos hablando que en aquellas pacientes en el que el estrógeno es el que las hace estar perfectamente coordinadas entre la resorción y formación ósea, y se presente esta disminución de los estrógenos con la menopausia, ese es el primer punto amarillo o dato de alarma que el ginecólogo tiene que tomar en cuenta para iniciar con justamente un estudio diagnóstico de una calidad de sus huesos. Pero no hay que olvidar, o sea, no hay que esperarnos hasta que tenga su menopausia esta mujer para iniciar con el estudio. ¿A qué edad sería la edad ideal en mujeres y a qué edad en hombres? Bueno, después de los 45 años sin duda, y después, pero lo que iba a hablar era de los factores de riesgo, es decir, justamente la historia clínica en una mujer, en un hombre también, por supuesto, sigue siendo fundamental para tener y encontrar factores de riesgo. Si se embarazó o no, si recibió complementos nutricionales con calcio o no, en fin, si tiene antecedentes de factores de riesgo familiares con fracturas. Entonces, cada paciente es diferente y es muy difícil poder decir a partir de tanto tiempo. O sea, sin duda, después de los 45, en México a partir de los 49 años se presenta la última menstruación, es decir, el climaterio, con los trastornos asociados a la disminución hormonal de una mujer, 49 años. Pero hay pacientes que pueden empezar incluso 3, 4 años antes con perimenopausia. También es cierto, hoy día, estamos hablando de un factor de riesgo en el que las mujeres hoy día como estándar de belleza son mujeres extremadamente delgadas. No las estamos invitando a que se hagan obesas de ninguna manera, pero sí estamos pagando el precio hoy en el que justamente el hueso tiene que soportar cargas. Y en mujeres delgadas estamos observando también problemas muy serios de la calidad del hueso, con una mayor fragilidad y mayor riesgo de presentar fracturas. Hay un comentario nada más brevemente de Ani Gaspar que dice, la amenorrea, o sea, la ausencia de menstruación por meses o por años, ¿es un factor de riesgo también? La respuesta es sí, porque a pesar de que ustedes estén muy contentas porque ya no regan y están muy a gusto sin utilizar toallas sanitarias, justamente la amenorrea es la ausencia de menstruación porque no se está llevando un ciclo normal, es decir, no hay estrógenos circulantes. Y entonces en aquellas pacientes en el que el estrógeno, como decía la doctora hace rato, en aquellos características especiales como el síndrome de Down o una falla ovárica prematura, eso no está bien. Entonces si no tienen el estrógeno protector, entonces van a pagar las consecuencias en todo su organismo, incluyendo justamente en el hueso. Entonces no está bien, no es correcto. Y hablando de diagnóstico, tenemos una llamada, vamos a enlazarlos con el investigador, Eduardo Morales Sánchez. Él está en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, Unidad Querétaro del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchan hasta allá? Sí, aquí lo escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, dígame. ¿Qué nos quiere aportar sobre el diagnóstico de osteoporosis? ¿Qué están investigando ustedes? Sí, nosotros estamos desarrollando un instrumento basado en tomografía de impedancia eléctrica para poder determinar la densidad ósea. Lo hacemos a través de la conductividad eléctrica. Es un método diferente a rayos X y ultrasonido, y lo importante es que es una técnica no invasiva y de bajo costo. Nuestra hipótesis es que la conductividad eléctrica está relacionada directamente a la densidad ósea. Y de acuerdo a ello, entonces podemos desarrollar un método que sea temprano para diagnosticar la osteoporosis. Ok, ¿Sí? y esto... Si estamos escuchando esto, ¿se está estandarizando? ¿Dónde se va a ofrecer o cómo va a funcionar?
Sí, mire, nosotros aquí somos un centro de investigación donde es maestría y doctorado, y este proyecto corresponde a un alumno de doctorado, que su proyecto exactamente eso es diseñar, construir y probar y llegar al método diagnóstico correspondiente por conductividad eléctrica. Estamos iniciando la fase de determinar las pruebas y llegar a hacer el método diagnóstico. Ok. Pues muchísimas gracias. Es bueno saber que se están haciendo estas cosas y muchas felicidades por su investigación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, tenemos que irnos a un corte nuevamente, pero vamos a regresar. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de osteoporosis. Ahorita regresamos con ustedes. Mañana aquí en Diálogos en Confianza tocaremos un tema que es muy importante de hablar. Tal cual lo hemos titulado, Madres posesivas con sus hijos varones. ¿Alguna vez han escuchado de esto? Cualquiera podría pensar que una mamá con sus hijos varones, desde luego, pues va a ser la mamá ideal tal vez y muy amorosa, les va a proveer absolutamente de todo. Sin embargo, en ocasiones, y esto a veces de forma inconsciente, pues como mamás, también como papás, pero en esta ocasión nos referiremos solamente a las mamás, también hay ciertas ganancias secundarias al haber un manejo psicológico, que esto ya en una vida adulta desde luego va a ser mucho más evidente. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué algunas mujeres con sus hijos varones entonces les piden que suplan tal vez a su pareja, haciendo como el rey de la casa precisamente a este hijo, y años más tarde entonces será difícil que se desprenda precisamente de los lazos con su madre? Bueno, de eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza a las 9:30 en punto, y si quieren reservar un lugar aquí en el estudio, marquen ahora mismo al 53 41 44 35 y aquí podrán ver mañana a Cristina Jauregui y a nuestra compañera también Sandra González Rull. Resumen y enseguida una cápsula. Es una enfermedad la más frecuente que hay desde el punto de vista de metabolismo óseo mineral, muy importante, en donde sí confluyen muchas especialidades. Básicamente aquí lo importante de esto es el desbalance que existe entre la colocación de hueso, que es el trabajo de los osteoblastos, y la resorción de hueso, que es el trabajo de los osteoclastos. Entonces, cuando hay un desbalance entre esa reabsorción de hueso y la formación de hueso, es cuando se empieza a presentar el problema de osteopenia o de osteoporosis. La mujer tiene muchísimo más riesgo de estar perdiendo hueso a lo largo de la vida que el hombre. ¿Por qué? Por los embarazos en primer lugar. Realmente la prevención es uno de los pilares, y en el caso de la osteoporosis tenemos prevención primaria y prevención secundaria para la enfermedad. Tenemos que tener una alimentación sana. Los tres principales nutrientes para nuestros huesos son el calcio, la vitamina D y las proteínas. La densitometría ganó mucha fama porque nos da idea de un componente de la estructura de los huesos, que es la cantidad de mineral. El mineral del hueso es fosfato de calcio, la gente cree que es calcio, y no es calcio, es fosfato de calcio. Y esta parte de la fase mineral no es más que la mitad de la estructura del hueso. El mineral del hueso tiene que estar en una gelatina que se llama colágena y que se denomina matriz orgánica del esqueleto, que es, como su nombre lo indica, la parte viva del esqueleto. Entonces, la matriz orgánica del esqueleto se puede medir directamente por ultrasonido óseo, que se llama sonometría esquelética, y su biología, la manera en la que vive la matriz orgánica del hueso, se mide por lo que se llaman indicadores del remodelado de los huesos. Afortunadamente, la osteorrorosis, que genera una densitometría baja y la palabra sus huesos están frágiles, es historia. Ya ahora con las nuevas tecnologías podemos integrar muy bien cómo está la estructura en cuanto a fase mineral y fase orgánica. Un diagnóstico completo de osteoporosis, bueno, requiere una historia clínica muy cuidadosa, porque hay condiciones que desmineralizan al hueso sin destruirlo. Nada más pierde mineral el hueso, no puede fijar el mineral. Eso se llama osteomalacia. Nosotros, después de una buena historia clínica, podemos ver
si hay antecedentes de la toma de medicamentos, de alguna otra enfermedad. La litiasis renal recurrente es muy frecuente. Si existen condiciones en donde la persona antes de los 50 años no desarrolló la masa ósea pico, que se tome en consideración los antecedentes hereditarios, porque 60% de la calidad del hueso se hereda y el otro 40% se hace en la vida cotidiana. Además de la densitometría, hay que hacer la sonometría por transmisión de ultrasonido e integrarlas las dos para ver cómo está la estructura del hueso. Debe haber una proporción muy cercana entre mineral y matriz orgánica. Cuando tú destruyes la matriz orgánica del hueso, cuando desmineralizas el hueso, hay muchos productos de la destrucción del hueso que pasan a la sangre, aparecen en la orina y se pueden medir en la sangre y en la orina. Lo que llamamos indicadores bioquímicos del remodelado, y entonces sí podemos tener un diagnóstico. Es bien importante que los que vean este programa sepan que no hay que generar osteoporosis. Si nada más le dijeron que tiene usted osteoporosis por densitometría, dese el tiempo para que alguien que conozca mejor de la salud ósea valore el estado de sus huesos. En cuanto a estos estudios que se pueden complementar, sabemos que el estándar de oro sigue siendo la densitometría, que el doctor Morales, inclusive del Poli, que es Premio Nacional de Investigación 2013, están tratando de... Toda la investigación en medicina se sigue haciendo todo el tiempo para tratar de mejorar. Siempre todo lo que se hace en investigación va hacia un objetivo definitivamente. Pero ¿cuáles son los estudios que más utilizamos? ¿Básicamente densitometría? Bueno, si nos vamos a lo que son las guías de diagnóstico y de tratamiento de todos los países, incluyendo a nuestro, sabemos hoy por hoy que sí es la densitometría el que más se ha utilizado y es el estándar de oro y es el que fácilmente también se puede llegar a él. Desde luego se han hecho estudios con bioimpedancia eléctrica, se han hecho estudios con ultrasonido y con algunos otros métodos. Tenemos algunos métodos en investigación maravillosos que son el PUQ-CT y algunas otras cosas, pero estos están para investigación. Y el ultrasonido que sí se encuentra, por ejemplo, en el mercado, pues depende, la verdad de las cosas, de quién lo usa o lo deja de utilizar, pero lo que está en las guías, lo que hoy por hoy se recomienda en todas las guías de diagnóstico y tratamiento de cualquier país, es básicamente la densitometría. Bien, ¿ahora qué hacemos? Tenemos un paciente que va al ginecólogo y le estudian y tiene osteopenia. ¿Cómo se decide el tratamiento? Porque hemos visto, y ahorita voy a regresar al público a comentar más sobre tratamientos. En primer lugar, ya se habló de dieta, ya se habló de ejercicio y se habla de los suplementos de calcio. Alguien preguntaba que si tomar calcio para siempre no puede hacer daño, que si puede causar piedras renales. ¿Qué le comentamos? Bueno, sin duda, voy a tomar un poquito el ejemplo del doctor Tamayo, aquella persona que dices que tienes una baja masa ósea o una osteopenia o incluso una osteoporosis. No le estamos adivinando su futuro y no le estamos diciendo que se va a fracturar en X tiempo. O sea, sí tiene un mayor riesgo, eso sí es importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Le estás calculando un riesgo y entonces hay que iniciar justamente tratamientos. Ahorita platicaríamos de los tratamientos, pero lo más importante es que en México estamos muy acostumbrados a que dame la pastilla para que ya no me fracture. Y no es cierto, o sea, sí tenemos medicamentos, un armamento terapéutico muy importante, pero lo que no nos gusta y es lo que más importante tenemos que modificar es nuestro estilo de vida que nos ha llevado justamente a llegar a eso, ¿no? Entonces de pronto deja de fumar, no, mejor dame la pastilla, ¿no? Haz ejercicio, no, yo quiero mi pastilla. O sea, además del medicamento claro, hay que modificar estos factores de riesgo, incrementar justamente nuestros... los que nos van a dar calcio, vitamina D, exponernos al sol no más de 20 minutos, caminar 20 minutos y tratar de identificar en este caso si las pacientes que están en la perimenopausia por disminución de estrógenos, hacer una historia clínica adecuada e iniciar tratamiento con estrógenos o con terapia de reemplazo hormonal si están en esta temporada. Con el beneficio no solo del estrógeno junto con otras hormonas de proteger el hueso, o sea, evitar que pierda masa ósea, sino también sobre todo, por ejemplo, a nivel cerebral, cardiovascular, prevención de cáncer de colon, en fin, otros beneficios. Si ya pasaron esta etapa, tenemos otros medicamentos que son antirresortivos, y si ya no son candidatas a terapia de reemplazo hormonal, ya sea por la edad o incluso por factores o contraindicaciones como cáncer hormonodependientes, antecedentes familiares de cáncer de mama, puedes dar medicamentos que evitan que se pierda
masa ósea, que serían, por ejemplo, los antirresortivos. Vámonos por partes en tratamiento, hablando primero que nada de hormonas. Entonces, las mujeres en edad de climaterio, menopáusica, necesitan a lo mejor un programa de sustitución. Hay muchas que no pueden utilizar estrógenos, probablemente, pero el ginecólogo sabrá qué es lo que se le tiene que mandar o el endocrinólogo. Los dos deben de estar capacitados para poder evaluar al paciente. Va a depender de la historia clínica, precisamente, que es el punto de oro realmente. En la historia clínica, los antecedentes, los factores de riesgo de cada una de las mujeres para saber, ¿le doy estrógenos? ¿No le doy estrógenos? ¿Por cuánto tiempo le doy estrógenos? ¿Requiere de antirresortivos? ¿No requiere de antirresortivos? ¿Requiere de formadores óseos? ¿No requiere de formadores óseos? ¿Cuáles voy a utilizar? Pero eso es particular de cada paciente en el momento en que lo evaluamos. Yo siempre insisto que en medicina no es una receta de cocina, no se va a hacer el mismo pastel, sino que hay que individualizar todos los casos. En cuanto a la exposición al sol, se habla que las horas para tomar el sol es mejor después de las 2, 3 de la tarde, cuando el sol ya bajó, que hace menos daño. Y el doctor nos comentó en su cápsula que si hay que exponerse al sol 5 a 10 minutos 3 veces a la semana es más que suficiente. Depende mucho de la temporada del año y depende mucho de la región en la que vivamos nosotros. Pero sí, definitivamente, cuando está saliendo el sol o cuando está poniéndose el sol es cuando nosotros tenemos que tomar esa decisión. Con respecto precisamente a la temporada en la que nos encontremos, el sol de invierno, por ejemplo, pues a veces quema más, es más difícil mantenerse allí, pero había una pregunta también con referencia precisamente al clima. Cuando hace más frío, ¿es natural que duelan tanto huesos como articulaciones? A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Dolor de hueso y articulaciones, ahorita lo vemos, eso es del campo de la reumatología. En cuanto al sol, por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra República Mexicana no tenemos grandes cambios de clima, ni de estaciones, ni de latitudes, ni de muchas de estas cosas. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que la vitamina D se tome de 5, 10 o 20 minutos, dependiendo. Fíjense, una de las cosas importantes es el color de la piel. Las personas que tienen pieles más morenas necesitan exponerse un poquito más que aquellos que son de pieles más blancas. Entonces, digamos que entre 10 y 20 minutos, 3 veces al día, como dijo el doctor Aguilera, es más que suficiente, entre las 8 y las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde, para metabolizar la vitamina D hasta en más de 5,000 unidades internacionales, a la semana. Y eso nos da la suficiente vitamina D para toda la semana. Eso es en relación a la vitamina D. Ahora, en relación a los dolores durante las épocas de humedad y frío, sí es cierto que muchas pacientes saben que ya va a llover y saben que se va a poner uno porque les duelen las rodillas, les duelen las manos, les duelen los codos. Sí es cierto, hay una asociación entre el clima y algunos de los dolores reumáticos. Estos son dolores reumáticos, no hay realmente ninguna como tal diagnosticamos que se quede en dolor. Hay que acudir con el especialista. Es muy probable que después de los 50 años tenga que verse relacionado con la osteoartritis. Y es otra cosa totalmente diferente que tampoco tiene que ver con la osteoporosis. Y bueno, pues hay que acudir con el médico, con el reumatólogo, con el ortopedista. Y en términos generales, pues estos dolores son dolores pasajeros, se toman medicamentos, se toman analgésicos y algunas otras medidas locales. Perfecto, estamos aquí con el público. Silvia, ¿qué diagnóstico tiene usted? Bienvenida. Gracias. Tengo osteoporosis durante 10 años y solamente me están tratando con el adrenalendronato. ¿Cómo se siente usted? Pues siento con dolor en la parte izquierda del hombro, siento la pierna también que me duele y la espalda. Pero fíjese bien una cosa bien clave que acaba de comentar la doctora. Sí. ¿Usted sabe a qué se deben esos dolores? Pues sí, ya a la edad. A la edad, Ajá. pero acuérdese que la osteoporosis Sí. no da síntomas. Y esto lo que puede tener usted, que ahorita vamos a hablar más adelante, dijo la doctora, hay que hacer un diagnóstico diferencial con problemas de articulaciones. Sí. ¿Usted se ha vuelto a checar por densitometría? Sí, traigo algunos estudios. ¿Y ha mejorado? No. No ha mejorado, No, y pero el sigue con su médico tratamiento. y el médico del Seguro Social lo ha visto, pero no dice nada más dicen que es de acuerdo a la edad. Ok, una pregunta, doctores, del panel. Ella está con tratamiento y ha tenido densitometrías de seguimiento. Ya van 2 personas que nos dicen que no han mejorado. ¿Qué les decimos? Bueno, yo creo que es muy importante y se comentó, cada caso es especial. Como le dijeron a la señora, es asociado a la edad. Bueno, a lo mejor es la descalcificación propia de la edad, de la que ya platicamos, que corresponde a su edad, o sea, a sus 60, 65, 70 años de edad. Es decir, es normal para ella. Es normal para ella. Tratar de llevar
esa pérdida de la calidad ósea asociada a la edad, a una calidad de 30 años de edad, pues no se va a lograr, nunca se va a lograr. Entonces, si ella tiene 60 años de edad y tiene huesos desde el punto de vista de calidad ósea de 80, bueno, entonces sí requiere un tratamiento para llevar esa calidad de huesos a los 60 años. Entonces ahí es donde se tiene que valorar cada caso en forma individual. Definitivamente el dolor de hombro seguramente tiene que ver con una osteoartritis que no tiene nada que ver con la situación de la osteoporosis. Ok, aquí Otra tenemos... cosa, perdón, interesante que me gustaría decir, que de pronto hay que tener un poquito de cuidado porque hay que saber en dónde le hicieron la densitometría, si se la pidieron o no de seguimiento, porque a veces pedimos por errores solamente como si fuera una paciente nueva. Y otra, no estamos tratando densitometrías, estamos tratando pacientes. Y el hecho de que a lo mejor, no empeore con el siguiente año, pues entonces ya no está perdiendo masa ósea, ya hay un dato interesante ahí. Y la otra es que recuerden que el tratamiento es para prevención de fracturas y usted no se ha fracturado. Entonces creo que por lo menos tan mal no nos ha ido con el tratamiento. Ok, bueno, esa es una perspectiva buena a saber. El hecho de que no empeore quiere decir que es cierta mejoría, que no está siguiéndose el curso de la enfermedad. Tenemos aquí otro caso de Marta. ¿Cómo está Marta? Bueno, yo me hice un esguince en el pie y a raíz de eso me confié, me lo inmovilizaron y me caí y me fracturé la muñeca. Me llevaron al seguro, en el seguro me la enyesaron, pero nada más. Una pregunta, Marta, ¿cómo fue su caída? ¿De su propia altura o de alguna escalera o de algo? Saliendo del baño, me caí y pues me fracturé la muñeca. Me llevaron a Magdalena de las Salinas, pero pues no, nada más me lo enyesaron y no se preocuparon por más. ¿Pero se quedó bien de su muñeca? Pues no. Me duele todavía, pero mis hijos me llevaron con un ortopedista particular y él me dijo que ya era de alarmarse porque ya me había leccionado el pie y yo a la muñeca. Me hicieron la densitometría ósea y ahí salió que tengo osteoporosis. ¿Y está con tratamiento? Pues me dijo que me tomara el Fosamax, Fosamax, sí. Un año. Está muy caro. Entonces fui al seguro, a ver si me lo da, pero no. En el seguro me dan el ordonato y bueno, que eso es de parte de la edad. Ok, bueno, pues vamos a ver ahorita, vamos a regresar después de este corte a platicar sobre el caso de ella y sobre los diferentes medicamentos que se utilizan para la osteoporosis. Ya se habló de calcio, ya se habló de prevención con ejercicio y dieta y se habló también de algunos medicamentos que ayudan a que se fije el hueso. Ahorita regresamos con ustedes. Las fracturas asociadas a osteoporosis son muy frecuentes, generalmente en pacientes en la tercera edad. Algunos pacientes jóvenes llegan a tener esta predisposición generalmente porque tienen enfermedades asociadas, como la insuficiencia renal crónica o como la artritis reumatoide. Pero en la tercera edad es cuando normalmente tenemos más de esta incidencia de fracturas. Básicamente son fracturas de cadera, fracturas de muñeca, fracturas de columna que muchas veces están asociadas simplemente a compresión, haber hecho un esfuerzo, que fue lo que nos origina la compresión de las vértebras, o unas fracturas de tobillo. ¿Qué implica todo esto? Bueno, implica que nosotros hayamos prevenido la osteoporosis, que sepamos realmente cuál es el estado de nuestros huesos. Se recomienda a las mujeres en edad de menopausia, arriba de los 45 años de edad, que hagan el estudio de densitometría ósea periódicamente. Y en los hombres normalmente arriba de los 60 años de edad. Existen dos padecimientos que van de la mano y generalmente se asocian a la tercera edad. Una se llama osteoporosis y la otra se llama osteoartritis. Generalmente la osteoporosis no da síntomas. Da síntomas cuando el hueso se fractura, pero muchas veces los pacientes lo confunden con la osteoartritis. La osteoartritis es el proceso degenerativo de las articulaciones, el envejecimiento de las articulaciones. Los pacientes piensan que tomando calcio van a mejorar la osteoartritis o que tomando glucosamina o medicamentos condroprotectores para la osteoartritis van a mejorar la osteoporosis. Y son dos padecimientos totalmente diferentes. Recordar, la osteoporosis no duele, duele cuando se fracturan los huesos. Normalmente es un proceso silencioso. La mayor parte de las fracturas en las pacientes que tienen osteoporosis en cadera requieren de prótesis, de sustitución de la cabeza femoral. Algunas veces se puede hacer osteosíntesis, que es simplemente la colocación de una placa con unos tornillos para reducir la fractura y mantenerla estable.
En el caso de la columna, la historia puede ser un poco diferente. A veces se puede inyectar cemento dentro de la vértebra para buscar darle estabilidad a esa vértebra y no se siga colapsando y sobre todo el paciente se sienta mejor. En la muñeca normalmente es tornillos y placa o colocación de yeso. En el tobillo normalmente es tornillos y placa, más la inmovilización. Entonces la historia puede ser diferente de acuerdo a las características propias de la fractura y las características del paciente de acuerdo a la densidad ósea y a la cantidad de osteoporosis que padezca. Es muy importante considerar que ya una vez que el paciente tuvo una fractura, tiene predisposición para una segunda fractura. Existe un capítulo muy importante en el tratamiento de la osteoporosis en donde se habla de la segunda fractura, porque muchas veces pensamos que al haber tratado la primera fractura se acabó el problema. No, la predisposición a la fractura sigue persistiendo. Panelistas, tenemos más preguntas de aquí del público. Susan tiene algunas dudas. ¿Qué tal? Buenos días. Hace un año me operaron de cáncer de ovario, me quitaron matriz, me quitaron los 2 ovarios y el ortopedista me dijo que era necesario que tuviera yo una terapia de reemplazo para calcio, pero me dijeron que otros doctores me dijeron que no era necesario, que era yo una mujer joven, tengo 43 años, y que tenía yo que esperarme unos 4, 5, 6 años para ver si había daño en mis huesos y después empezar con el tratamiento de prevención de osteopenia u osteoporosis. ¿Qué le decimos? Es una mujer joven que está en edad de tener producción estrogénica. Le quitaron los ovarios. Sí, de acuerdo. Había que ver si tiene receptores para estrógenos o no. 1. 2, decidir si se le van a dar estrógenos sustitutivos y aquí ver la dosis del estrógeno que se va a utilizar. Y la otra situación, obviamente que sí va a requerir de calcio esta paciente y de vitamina D y de ejercicio. Okay, entonces sí es importantísimo y es muy importante ver la descripción de la nota de histopatología de esa cirugía que hicieron. Entonces forzosamente tengo que ir con el endocrinólogo. Sí. Y continuar con el tratamiento que me dio el ortopedista. Sí, así es. Y tiene que ser una tarea multidisciplinaria. Y además, en su caso, tiene que darle seguimiento a la enfermedad que tuviste, que fue tu problema de cáncer de ovario. Claro, o sea, aquí son las porque dos allí cosas. puede ser estrógeno dependiente o no estrógeno dependiente. Sí. Y de eso va a definir sí, aquí, si damos terapia de reemplazo estrogénico o no. En el sentido estricto de la palabra, fuiste curada porque te quitaron el tumor, el cáncer, que estaba localizado en ovarios. Pero sin embargo, al quitar ese tejido, entonces era el órgano productor de tus estrógenos circulantes. Entonces, técnicamente, estás en un climaterio temprano, iatrogénico, quirúrgico, por una razón fundamental que fue el tumor. Sí, pero entonces, justamente, como dice la doctora, identificar qué tipo de tumor tienes y hasta puedes ser candidata a iniciar con terapia de reemplazo hormonal. Habrá que ver qué tipo de tumor, pero si no, justamente, ¿para qué nos esperamos a que empieces con pérdida de masa ósea por disminución estrogénica, entendible por tu cirugía? Vamos a tener justamente una prevención contigo. Es que justamente es lo que yo deseo, porque bueno, me confunden, me dicen que no, que como estoy joven hay que esperar a ver si lo desarrollo, y otras veces me dicen que no, que tengo que empezar con el tratamiento. Es que yo creo que es parte justamente de las verdades a medias, es decir, es cierto, estás joven, no la tienes ahorita, sí es cierto, pero vas a llegar en la que la vas a tener, ¿para qué nos esperamos? Empieza con tratamiento. Acuérdate que el programa hoy se llama Prevención de Osteoporosis. Justamente. Okay. Muchísimas gracias. Oscar, tenemos llamadas. Así es, nos dice Mago de Az. La chikungunya en mi pueblo, en el estado de Veracruz, es una epidemia. Urgen estudios, las autoridades hasta el momento no han hecho nada y nos pide ayuda o dónde puede encontrar ayuda. Laura Campos Escorza, ¿la osteoporosis se cura? Pregunta. A mi mamá le inyectaron calcio y le dijeron que ya estaba curada. Nos dice más adelante también Rafael González, hablen de la importancia del magnesio en relación al tema de hoy, es muy importante. También nos dice Lucila Sánchez Marín, tengo osteopenia, no me pueden dar estrógenos, tengo propensión de cáncer mamario, soy epiléptica y los anticonvulsivos no. Perdón, esta creo que ya la había leído hace rato, sí. Alejandra Mercado, quiero saber si recomiendan las leches de soya. Bueno, este tema ya también lo tocamos, de arroz, coco, en fin. Leticia Peña, tengo osteopenia, no tomo ningún medicamento. Ahora me recetaron algo para prevenir la osteoporosis. Sin embargo, he leído que podrían afectarse otros órganos si me lo tomo. Me gustaría que hablen acerca de las contraindicaciones de los medicamentos para prevenir precisamente la osteoporosis. Ok, doctores, ¿tienen algo que comentar hacia las preguntas que podamos redondear? Sí, bueno. Perdón.
La situación es que volvemos a lo mismo que hemos estado hablando. Creo que debemos de valorar en forma individual a cada paciente y saber si requiere o no requiere que tome un antirresortivo o no lo requiere. El antirresortivo lo que va a hacer es detener la pérdida de hueso. Ya no se va a seguir perdiendo hueso. No va a formar más hueso, pero no se va a perder hueso, ¿sí? Y esto obviamente que debe estar acompañado siempre del estilo de vida, del ejercicio y de todas las condiciones que hemos estado valorando. Del aporte de calcio que tenga en alimentos o el aporte de calcio que le demos. ¿Cuánto tiene de vitamina D? Hay que medirle, es muy sencillo medir vitamina D y saber realmente cuánto se tiene de vitamina D. Doctora, una pregunta. Alguien comentó sobre una inyección de calcio. Ajá, eso no existe, no hay inyección de calcio. Hay actualmente un fármaco que es formador de hueso y ese va inyectado. No sé si a eso se esté refiriendo. Es una hormona y eso forzosamente tiene que ser manejado por el especialista. Pero inyección de calcio, las veces que utilizamos calcio inyectado por vía endovenosa, que es algo muy delicado, que tenemos que estar cuidando al paciente segundo a segundo, incluso lo hacemos 2 médicos a la vez, uno que está pegado oyendo el ritmo cardíaco, porque si metemos calcio por vía endovenosa se nos para el corazón. Así y no es tratamiento de osteoporosis. No, y no sirve para tratamiento de osteoporosis. Lo hacemos en los casos agudos de falta de calcio, que eso es una cuestión diferente. Y además que nos comparte esta persona a la que su mamá le inyectaron el calcio, le dijeron que ya estaba curada. No, claro. La Ahora, osteoporosis no hay se un cura. medicamento que es un antirresortivo que se aplica intravenoso y la aplicación o la dosificación es 1 por año. Entonces, lo que pasa es que a veces es un error en la información. Entonces, ya con eso tienes el tratamiento y la adherencia de 1 año. Es como si tomaras el medicamento 1 vez por semana o 1 vez por mes. Pero entonces no le estás inyectando calcio. No. Le estás pasando un antirresortivo intravenoso de una dosis anual y tiene que seguir aplicándoselo cada año, ¿no? Y evidentemente la osteoporosis es una enfermedad degenerativa crónica que va avanzando. Entonces, ya tienes el tratamiento de ese año, pero no significa que ya está curada y que ya tiene una armadura y que nunca jamás se va a fracturar esa persona. Eso no es cierto. Claro. Tal vez a mí me gustaría, para nuestro público, para nuestra audiencia que nos está escuchando, poner un poquito más las cosas en dimensión. Entonces, digamos, primero que nada, tenemos que saber que la osteoporosis es, si ya se tiene el diagnóstico de osteoporosis, no se cura. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Uno, prevenir, porque la osteoporosis es importante en función de sus eventos clínicos, que básicamente son las fracturas. Lo que nos importa en la osteoporosis es que estos pacientes no lleguen al umbral de fracturas, ¿ok? Entonces, si ya tenemos osteoporosis como tal, no se va a curar, pero sí tenemos hoy en día muchas cosas que hacer con estos pacientes para prevenir que se fracturen. Eso es lo importante, prevenir que se fracturen. Ahora bien, en relación a los medicamentos o no medicamentos, cuando alguien ya tiene el diagnóstico como tal de osteoporosis, se le debe de ofrecer un tratamiento específico para osteoporosis. Si este paciente todavía no tiene osteoporosis y lo que tiene es una masa ósea baja, lo que hacemos es tratar de prevenir, en este caso con una buena nutrición y con estilos de vida, que se pierda más masa ósea. Por eso es tan importante los factores de riesgo. Si sabemos que una persona no camina y no hace ejercicio, sabemos que está perdiendo más que uno que sí hace, por lo cual al que no hace ejercicio hay que decirle que es importante que haga ejercicio. El que no se nutre bien y no tiene calcio, pues una forma de estimularlo a que se pierda menos calcio es haciendo que tenga una nutrición adecuada. Ahora es bien importante los requerimientos y en cuanto a calcio sí me quisiera detener 2 minutos. Acuérdense que se dan suplementos, no es que yo le vaya a dar al organismo todo lo que no tenemos. A ver, nosotros en nuestra dieta diaria tenemos calcio, digamos que más o menos de lo que comemos de verduras y demás, contamos unos 300 miligramos de calcio y a esto le debemos de aumentar por lo menos 3 lácteos al día y con eso vamos a tener el requerimiento que necesitamos de calcio. Cuando nosotros no llegamos a ese requerimiento es cuando tomamos un suplemento. El suplemento suplementa lo que en la dieta nosotros no tenemos. Entonces, es bien importante saber los requerimientos. Por ejemplo, los requerimientos de calcio en los niños
son alrededor, ya en las edades escolares, de los 800 miligramos al día. Pero estos suben importantemente en la adolescencia, que es cuando los niños dan el estirón, como lo conocemos. Ahí tenemos que tomar 1.300 miligramos de calcio al día en los niños. Mujeres embarazadas y mujeres lactantes tienen la necesidad de tener más calcio. Hoy sabemos lo importante que es el ambiente inútero y lo importante que es la plasticidad inútero. Hay muchos estudios, mucha evidencia, y necesitamos nutrir muy bien tanto a la madre como al producto. 1.300 miligramos en madres lactantes, 1.300 miligramos en las madres que están embarazadas de calcio. Y luego nuestros requerimientos hasta los 50 años, digamos, son 800 miligramos de calcio al día, que suben a 1.000 después de la menopausia y a 1.200 o 300 después de la edad. Yo quisiera recomendarles el calculador de calcio de la International Osteoporosis Foundation. Ustedes se meten fácilmente a línea donde dice International Osteoporosis Foundation y hay un calculador de calcio. Les va a preguntar qué es lo que comen al día y con eso les va a decir a ustedes cuánto calcio están comiendo al día. Y si yo estoy comiendo nada más 600 miligramos de calcio y yo necesito 1.200 porque ya soy una mujer posmenopáusica y ya tengo más de 65 años, pues voy a tomar un suplemento adicional de 600 miligramos de calcio. ¿Ok? Entonces no es tomarse todo el calcio en suplementos, sino lo que no logramos adquirir en la dieta, lo tomamos en suplementos. Tenemos aquí en público comentarios sobre diagnósticos diferenciales. Víctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos, estoy bien. La intención de estar aquí es preguntarles al panel de los médicos y las doctoras. A mí me detectaron osteopenia haciéndome una densitometría del pie. Ya tiene como 3 años. Y ahora me dicen que tengo osteoartritis en los dedos. De hecho, fui y me dijeron que no me preocupara. Pero de repente me dan punzaditas. Me dijeron que tenía que tener actividad física, que sí la tengo, una dieta balanceada, que creo que por lo que han dicho también la cumplo. Aquí mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? Porque quiero mantenerme en buenas condiciones. Me siento bien en términos generales, pero ya empecé a sentir punzaditas, dolores en los brazos, en los pies. Y bueno, mi pregunta es, ¿a quién tengo que recurrir? ¿Con qué especialista o especialistas para poder mantenerme activo y bien? Déjenme agregar algo más antes de que, porque la señora Agripina, que está aquí enfrente, también tiene osteoartritis, viene también por el mismo problema, y es muy importante que insistamos en este diagnóstico diferencial, porque la gente se confunde y dice, me duele por osteoporosis. Es muy clave lo que han dicho, que la osteoporosis no da síntomas. Alguien preguntaba también que si los cartílagos, las articulaciones, los ligamentos, etcétera. ¿Qué nos pueden decir y responderle al señor? Se dice muy claro en la cápsula, en realidad son 2 padecimientos totalmente diferentes. Lo que el señor necesita básicamente es la atención del reumatólogo. El ortopedista también entra en el tratamiento de la osteoartritis, generalmente en el tratamiento quirúrgico de la osteoartritis. En algún momento podría necesitar cirugía, pero es importante que sí reciba la atención, el estudio de su problema de osteoartritis. Si es una osteoartritis primaria asociada al envejecimiento o es una osteoartritis secundaria donde puede haber alguna otra causa que es importante tratarla. Ok. Y el diagnóstico de osteoporosis a través de un estudio del talón, ni les crean. No sirve. No sirve. No sirve. ¿Qué le recomendamos? ¿Qué le recomendamos? No recuerdo su edad, por favor. Tengo 61 años. Bueno, por lo pronto nada. Por lo pronto no está en edad de ninguna manera tener osteoporosis, a menos de que hubiera factores de riesgo importantes que nos hicieran pensar en este diagnóstico. Y en el diagnóstico de osteoartritis, ahí sí ya tiene edad de empezar a tener ciertas molestias o dolores por el desgaste básicamente de las articulaciones, y entonces ahí sí hay que acudir al reumatólogo para ver si se requieren radiografías, si no se requieren, cómo están sus articulaciones y a darle el tratamiento pertinente. Muchas gracias y tendré mucho en cuenta sus comentarios. Gracias a Canal 11, que estos programas son muy formativos e ilustrativos y ojalá y hubiera este tipo de programas para que fuéramos más preventivos que correctivos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Doctores, antes de irnos a corte, les hago yo una pregunta que ha surgido varias veces a lo largo del programa. ¿Qué pasa con tomar calcio continuamente? ¿Es verdad que van a ser piedras? Nos vamos a tener que ir a corte. Rápida respuesta.
Bueno, la respuesta es rápida. Fíjense que esto de las piedras y algunas situaciones también en el corazón, hubo algunos estudios que se hicieron algunos años, sobre todo un estudio muy grande de cohortes de enfermeras. Y resulta que cuando se vio que algunas de ellas que podían tener piedras o podían tener algunas otras, digamos, efectos indeseables, es lo que les estaba comentando antes, nunca se fijaron cuánto estaban comiendo en la dieta estas mujeres y les dieron una suplementación más allá de lo que se debieran. Entonces sí estaban teniendo mucho más calcio del que deberían tener. Perdón, doctora, tenemos que irnos a un corte. Ahorita vamos a regresar con esta misma duda, nada más para resolver el problema del calcio. Ahorita regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana tocaremos otro tema importante, mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma debido a la presencia de células plasmáticas malignas. Las células plasmáticas normales se encuentran normalmente en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunológico. Aunque algunos pacientes pues no dan algunos síntomas, sí puede existir desde luego algunos de ellos. Y se los voy a leer: número reducido de glóbulos rojos, conocido también como anemia, que produce debilidad, intolerancia al ejercicio, mareo y dolor de cabeza. También puede ser disminución en los glóbulos blancos, conocida como leucopenia, que favorece los procesos infecciosos. Y también puede haber bajo recuento de plaquetas en la sangre, es decir, una condición llamada trombocitopenia, que aumenta el riesgo de sangrado incluso ante cortadas o golpes menores. Tal vez una enfermedad de la cual no se ha escuchado mucho hablar, pero por eso bien vale la pena, porque conocer mucho más nuestro cuerpo y obviamente a qué enfermedades nos podemos enfrentar, pues siempre será mejor para prevenir, porque entre familia además, si hablamos de todo esto, pues siempre será mucho mejor. Lunes de la próxima semana, 53 41 44 35, el número para que llamen desde este momento y aparten su lugar aquí en el estudio. Resumen de la segunda parte. La osteoartritis es normalmente la que provoca dolor. La osteoporosis se presenta propiamente, lo dijo muy bien la doctora Clark, como parte de la edad. O sea, hay una curva de descalcificación asociada a la edad. Que la osteopenia, vamos a olvidarnos del término, quiere decir que está la masa ósea baja, va hacia abajo en un proceso, digamos, que es habitual en los seres humanos. Lo que hoy por hoy se recomienda en todas las guías de diagnóstico y tratamiento de cualquier país es básicamente la densitometría. Lo que nos permite es medir cuantitativamente cuánto calcio, digamos, cristales de hidroxiapatita tenemos dentro del hueso. No hay inyección de calcio. Hay actualmente un fármaco que es formador de hueso y ese va inyectado. La osteoporosis es, si ya se tiene el diagnóstico de osteoporosis, no se cura. Oscar, tenemos preguntas y dudas todavía, ¿verdad? Nada más vamos a aclarar al final lo que nos quedamos antes de irnos al corte sobre la formación de piedras en los riñones. Depende del tipo de calcio. Si tú tienes un riñón sano, es muy difícil que formes piedra. Eso es muy importante. Hay que ver tu historia clínica. Ya se comentó varias veces durante el programa de hoy que la historia clínica es tuya, específica, individualizada. ¿Tienes antecedentes de piedras en los riñones? ¿Tu familia tiene antecedentes de enfermedad renal o de piedras en los riñones? Ahí es donde habríamos que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo. Ok, vamos con preguntas porque se nos va, como siempre, el tiempo volando. Exactamente. Nos dice Silvia Martínez: mi papá tiene 87 años. Hace una semana le detectaron osteoporosis. El médico dice que por su edad no es recomendable el calcio y ofrece la alternativa de tratarlo con hormonas. Quiero saber si las hormonas también son efectivas. Sí, claro que hay una hormona que es efectiva, pero la hormona requiere de un sustrato y ese sustrato se llama calcio, porque si no, ¿sobre cuál sustrato va a actuar la hormona para formar ese hueso? Sí se puede formar hueso a esa edad, va a requerir el calcio, va a requerir vitamina D, va a requerir constancia, no son 3-4 meses, ¿eh? Si 3-4 meses le van a aplicar la hormona, no va a servir para nada más que para tirar el dinero. Es un tratamiento largo que va hacia los 18 o 24 meses, si es lo que le ofrecieron. Si no es un bifosfonato inyectado, aquí habría que ver qué fue lo que le ofrecieron. Y llama también la atención que le dijera que para su edad no es recomendable el calcio. No veo por qué no. Ya acabamos de decir que solamente quienes tienen factores de riesgo, y además los médicos tenemos la oportunidad de medir el calcio en la sangre,
el calcio en la orina y sabemos cuánto debemos excretar cada uno, cuánto las mujeres, cuánto los hombres, cuánto de vitamina D se requiere, y no quitemos el dedo del renglón. La cantidad de calcio que le vamos a dar es sustitutivo, igual que de vitamina D. Y mucho Nada depende más, de la dosis, claro. como ya comentó la doctora Clark también. Sí, claro. Carolina Macedo, quiero saber si es adecuada la terapia de fosfatos o alendronato. Sí, claro, sí funciona. Es un medicamento que se llama antirresortivo. Hay 4 niveles de tratamiento para este tipo de situaciones y yo creo que es muy importante aclararlo. Lo primero pues, es la prevención, alimentación, baños de sol, ejercicio. Lo segundo es aquellos medicamentos que son formadores de hueso, que ayudan a la formación, ayudan a los osteoblastos a formar hueso. Los terceros son los que son antirresortivos, que son de los que están hablando. Son aquellos medicamentos que evitan la resorción de hueso y de esa manera ayudan a los formadores de hueso a mejorar la calidad del hueso. Y los cuartos son aquellos medicamentos que tratan de evitar las complicaciones de los medicamentos que damos por algunas enfermedades, como la artritis reumatoide o algunos otros problemas que generan descalcificación en los huesos. Entonces ahí es donde tenemos que buscar en aquellas osteoporosis secundarias el neutralizar el efecto de algunos medicamentos que estamos dando para mejorar las condiciones del paciente a través de favorecer la calcificación de los huesos. Claro. Había otra pregunta de una usuaria en Twitter que decía que qué tipo de ejercicio era recomendable para prevenir la osteoporosis, porque había escuchado que correr, por ejemplo, desgastaba mucho más, no solamente las articulaciones, sino los ligamentos, ¿no? Sí, aquí hay que marcar una diferencia, perdón doctora, hay que marcar una diferencia. Si el paciente está en buenas condiciones, no tiene osteoartritis, pues puede hacer el deporte de impacto, como correr, como brincar. Realmente para un paciente de la tercera edad que ya tiene establecido un diagnóstico de osteoporosis, es mejor ejercicio de bajo impacto. El deporte, mientras más impacto tenga, obviamente va a mejorar la calidad del hueso, pero también tenemos que ver que puede provocar algunos otros problemas secundarios, sobre todo cuando ya tenemos una artrosis de medio pie, una artrosis de rodilla, una artrosis de columna, que no son raros a esta edad, y bueno, entonces se tendría que hacer otro tipo de ejercicios que desde el punto de vista de acción muscular tienen efecto sobre el hueso y ayudan a la calcificación de los huesos. Un poquito en relación con el ejercicio y la edad, que me gustaría decirlo, no es lo mismo los niños lo acaba de decir el doctor, que los adultos o los más adultos. Mientras que en los niños es muy importante, y eso, si mamás, abuelas, las que están con los niños ya, iPad y teléfono y todo esto, donde se ponen a jugar ya no hay que sacarlos, no se necesita mucho, el avioncito, las coleadas, el resorte, etcétera, son ejercicios de impacto que no necesitamos mucho más que hacerlos para estar bien. En la tercera edad aquí sí me gustaría aumentar algo que es los ejercicios de coordinación y balance, justamente por lo que hemos venido platicando de las caídas. Entonces, estas personas, miren, la Organización Mundial de la Salud recomienda 30 minutos diarios mínimo de caminata vigorosa. Dependiendo ya también los adultos mayores, a lo mejor lo pueden hacer o no, pero en esto sí hay que incluir, y que es bien importante, lo que son los ejercicios de coordinación y balance muscular para tratar de evitar caídas en nuestros adultos mayores. Y bueno, sin duda los ejercicios que vencen la fuerza de gravedad ayudan más al hueso, pero la verdad es que cualquier tipo de ejercicio, dependiendo de lo que les guste, que lo hagan, por favor. Nos están preguntando cuáles son estos ejercicios. Bueno, pueden ser con un poquito de pesas, puede ser con ligas, depende de lo que tengan. A veces pueden ponerle simplemente una bolsa con agua y estar haciendo movimientos que venzan la fuerza de la gravedad. El tai chi, por ejemplo, son ejercicios de coordinación. Recuerden que si se caen es cuando se van a fracturar. Entonces también que tengan cualquier tipo de actividad física que les coordine y además que les guste. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que bailan todos los fines de semana y son felices bailando y hacen actividad física y entonces son mentalmente más sanos, ¿no? Entonces, cualquier cosa. Y si no, como me dicen mis maestros ortopedistas, se pueden meter entonces al cementerio de los deportistas, que son la alberca. Lo que sea, pero que hagan movimiento, que se muevan, por supuesto. Bueno, y sobre todo si ya comentamos desde el principio que si se inculca desde edades tempranas, pues esto va a ser totalmente diferente. Si ya traes el ejercicio en la sangre desde siempre, pues siempre lo vas a seguir haciendo. Hubo un testimonio de una persona que tuvo un esguince de tobillo. Bueno, el esguince no tiene nada que ver con osteoporosis, pero ese esguince provocó que se cayera y tuvo una fractura de muñeca. Otra vez, prevención de caídas. O sea, el entorno de nuestros pacientes, de nuestra gente, es muy importante. Si tenemos un esguince en donde nos pusieron una férula, donde no vamos a poder hacer muchas cosas, normalmente nuestras amas de casa se lo ponen a hacer
porque no se puede caer la casa de mugre, y entonces ahí es donde empiezan otro tipo de situaciones asociadas a fracturas, porque se cambió el entorno de cómo nos movemos dentro de nuestra casa. Claro. Nos dice también Mari Carmen, hace 5 años me quitaron el ovario izquierdo, hace 3 años dejé de menstruar, además me rompí el quinto metatarsiano del pie derecho, el médico me dice que tengo una densidad baja en los huesos, no me puede recetar calcio porque mis riñones tienden a ser cristales de calcio, la leche me inflama aunque sea deslactosada, quiero saber si el cloruro de magnesio puede ayudarme a los huesos, ya que otro médico me recomendó tomar una copita de cloruro de magnesio al día. ¿Con qué puedo suplir la leche? Ojo, que me parece una pregunta interesante porque llevan 2 veces que hablan de magnesio. Bueno, el magnesio es importante en menor, claro, en mucha menor cantidad que lo que es el calcio o que lo que es la vitamina D, el magnesio, el zinc, desde luego, y el fosfato, que son minerales que también en términos generales necesitamos a los huesos. Esto de tomarse una copita de cloruro de magnesio, bueno, yo no sé qué tanto sea. Aquí sí, por ejemplo, los alimentos, los fosfatos son fáciles, los encontramos en muchos alimentos. Todos los alimentos que están fortificados, si se han visto en cereales y todos esos tienen minerales y proteínas, y bueno, proteínas no, pero muchos minerales y vitaminas sí tienen los cereales. Entonces, no es tanto lo que se necesita, pero sí, desde luego, tenemos que tener nuestro aporte normal de magnesio, de zinc, de fosfato, además del calcio, la proteína y la vitamina D. Pero una cosa que es importante, el magnesio no sustituye al calcio, que es lo que están preguntando, si pueden tomar magnesio como tratamiento para osteoporosis. No es el tratamiento. Y otra cosa, porque me ocurre mucho que veo yo pacientes, estoy tomando magnesio, el magnesio también puede hacer daño al tubo digestivo, que es importante, y ahorita voy a mencionar algo sobre eso, doctor. Bueno, en este caso ejemplificamos justamente que por alguna razón le quitan el ovario, le queda solo el otro sigue funcionando, pero evidentemente se agasta o se acaba sus reservas foliculares, y entonces se presentó la menopausia de manera más temprana, el climaterio. Pues si justamente estamos hablando de que el momento oportuno en el que ella puede recibir el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal sustitutiva para evitar ese acelere la pérdida de masa ósea, ella es candidata idónea de primera instancia, pero insisto, tampoco se trata que vaya a la farmacia y entonces pida la mejor, no. O sea, tiene que ir con su médico, de preferencia ginecólogo, para que justamente le haga una historia clínica, valore sus factores de riesgo e inicie con terapia de reemplazo hormonal. Y decía que la leche, aunque fuera deslactosada, de todos modos le provocaba inflamación. Bueno, hay otros productos. Se inflama. Exacto, también tendría que ir con el gastro. Que vaya con un gastro. Puede tomar yogur, puede tomar alegrías, el amaranto no le hemos hecho mucho caso, pero ahí está las manos, sí, por supuesto. Chapulines, charales. Salmón, hay todas esas opciones, sardinas también. La doctora lo dijo, vegetales verdes también tienen calcio. Menos sapos y marihuana, todo lo verde que pueda comer. Hay que tener cuidado con los vegetales verdes, con los fitatos, porque los fitatos también intervienen en la reabsorción del calcio. Muy bien. Nos dice Gabina Medina, tuve cáncer de mama y me detectaron osteoporosis. Actualmente tomo anastrozol y dentro de un mes de aplicar una vacuna de ácido zoledrónico. Me dicen que la vacuna es para fortalecer el hueso de la columna. Quiero saber si la vacuna es efectiva o tendré algunos efectos secundarios. No es vacuna. Eso es lo primero que, por ejemplo, cuando estaban hablando esto de la inyección, probablemente estaban hablando de este bifosfonato, que su vía de administración es justamente intravenosa. Entonces, los pacientes llegan a un lugar en donde se las ponen, en 30 minutos tienen que administrar este medicamento, y la ventaja que tiene sobre otros es que como se pone una sola vez al año, hay que repetirlo hasta dentro de un año. Desde luego es un buen medicamento si está bien indicado, y desde luego es un antirresortivo que está evitando esta descompensación de la que hablaba el doctor Aguilera, en donde lo que hace es frenar a los osteoclastos para que no sigan destruyendo hueso. Y depende, estas son cosas que si cualquiera de los bifosfonatos, así como cualquiera de los formadores de hueso, por favor, ahí sí tienen que acudir con un médico que sea especialista, que trate osteoporosis. ¿Quiénes tratan osteoporosis? Los ginecólogos tratan osteoporosis, los ortopedistas tratan osteoporosis, algunos. Los reumatólogos, los internistas y los endocrinólogos son los especialistas que están más en contacto con este tipo de enfermedad. Bien, vamos dando cada quien su conclusión. Bueno, yo creo que lo más importante de todo es que no nos automediquemos. Tenemos que buscar siempre conocernos, saber realmente cuál es el origen de nuestra osteoporosis. Si nuestra osteoporosis tiene que ver solamente con la edad y corresponde a nuestros 70, 80 años de edad, seguir con las medidas generales para evitar la posible caída y la fractura, que es el objetivo principal de todo esto del tratamiento de la osteoporosis. No automedicarse. Doctora.
La osteoporosis es una enfermedad que se puede prevenir y que debemos de incidir en el pediatra, en el ginecólogo, que son dos momentos muy álgidos de la vida para tener una buena masa ósea. Y el otro momento difícil fundamentalmente para la mujer es la menopausia. Si su médico no le ha pedido una revisión de hueso, pídale usted al médico que se la solicite, pero siempre dependiendo de un médico. Ok, perfecto, doctor. Somos lo que comemos. En la medida en que nosotros comamos bien y hagamos una buena cantidad de ejercicio, actividad física, la vida nos va a pagar la factura al final de la vida. ¿Sí? Entonces, evitemos factores de riesgo, ya los identificamos. La edad no podemos hacer nada, la herencia no podemos hacer nada. Pero sí, por supuesto, conforme lo vamos a nosotros, trabajemos nuestro cuerpo. Si vamos y verificamos nuestro carro cada 6 meses, ¿por qué no hacerlo con nuestro cuerpo? Doctora. Tener mucho cuidado con los productos milagro, con las dietas milagrosas y con todas esas cosas que a lo mejor le pican un clic al internet y salen 3,000 cosas. Siempre hay que buscar lo que esté atrás de él, una buena investigación científica y esté verdaderamente bien recomendado. Y en la osteoporosis, pues nos sobra realmente tanto en prevención primaria como en secundaria que ofrecer. Yo creo que voy a meter yo mi cuchara como gastroenterólogo, que también es muy importante. Todos estos tratamientos para la osteoporosis en personas que tienen gastritis, antecedentes de úlcera o esofagitis y reflujo pueden agravar los síntomas y pueden agravar tu enfermedad. Entonces es muy importante que le comentes a tu ginecólogo, a tu endocrinólogo, reumatólogo u ortopedista que has tenido estos antecedentes. Por eso ya lo comentaron varias veces aquí, la historia clínica es única y es individual. Entonces, si has tenido cualquiera de estos problemas, es importante que lo menciones porque sí pueden complicar. Vemos pacientes que aparte, ya la doctora lo dijo, quien maneja la osteoporosis, sobre todo algunos de estos medicamentos, tiene que ser alguien que esté especializado en esto porque te va a dar recomendaciones para no acostarte después de que te tomas tal medicamento, para tomarlo con alimentos o sin alimentos, etcétera. El caso es que te maneje tu médico de manera adecuada para que tú estés protegido y pues redondear esto. Yo les quiero dar las gracias a los panelistas por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Yo creo que es un tema muy, muy interesante, ya que definitivamente la prevención es clave y ya lo dijimos desde el principio, desde niños, ¿verdad, doctora? Así es, desde que se está en útero. Desde que se está in útero, entonces es parte de la responsabilidad de la mamá desde que está in útero, que esté comiendo adecuadamente para evitar problemas de osteoporosis a futuro. Esta es una enfermedad que no da lata en este momento porque a lo mejor no te estás dando cuenta. Esperemos que les haya quedado súper clara la diferencia. No da síntomas, pero ya también lo dijo el doctor y lo dijo la doctora. Si estás en cierta edad donde puedes tener riesgo, es muy recomendable de que te acerques a tu médico y le digas, doctor, estúdienme qué me está pasando y qué puedo hacer para prevenirlo. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes se comunicaron y nos compartieron desde luego sus preguntas. No dejen de perderse el programa en YouTube a partir de hoy en la noche o máximo mañana. Ok, nos vemos a la próxima. Esto es Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye. O sea,